Gracias por continuar con nosotros. Y es que en la actualidad el estrés se ha convertido en uno de los principales fenómenos que afecta a la mayoría de personas a nivel mundial. Y siendo así un fenómeno que es difícil de erradicar, muchas veces se presenta de manera silenciosa o incluso puede llegar a tener efectos y causas secundarias que pueden afectar a las personas gravemente. También generar pérdida de cabello, entre otros factores. Y es por eso que nos acompaña un especialista, el doctor Johan, quien nos ayudará a comprender mejor cómo manejar el estrés, cómo tratarlo y si podemos llevarlo de una manera saludablemente sin que nos afecte. Doctor Johan, muy buenos días y bienvenido aquí a Café Caliente. Buenos días, Fiorella, gracias, un placer acompañarlos nuevamente. Pues bueno, en este día vamos a hablar un poco de lo que es el estrés, quizás una forma para definirlo o para que la gente pueda imaginarse. Imaginemos el estrés como una cuerda ya sea un cable por ejemplo en donde la gente tiende su ropa en la casa, aguanta cierta tensión. Pero en algún punto esa tensión, si le vamos colocando peso, esa tensión va aumentando hasta que puede llegar un punto en que esa cuerda se rompe. Entonces el estrés funciona más o menos parecido en nuestra vida. Nos va generando tensión o vamos creando factores de tensión que van incrementando ese nivel de estrés hasta que de una u otra forma, como una válvula de escape, tiende a generar algún problema. Alguna complicación que puede ser, hablábamos extracámara, desde lo más variado, desde pérdidas en el cabello, como complicaciones cardiovasculares o muchas otras complicaciones quizás un poco más severas. Doctor, ¿cuáles considera usted que sean las maneras más adecuadas de poder llevar el estrés? Ok, fíjate, Fiorella, que hay varias cosas y hay un dicho muy popular que dice, si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene solución, también ¿de qué te preocupas? Entonces, de repente, no es como decir que hay que llevar una vida donde no nos importe las cosas, porque cada cosa que hagamos en la vida tiene una consecuencia. Pero sí es importante entender que hay cosas que las podemos cambiar y que las podemos solucionar, y hay cosas que por más que nos esforcemos, hay cosas que se salen de nuestro alcance, que aunque pongamos nuestro empeño y pongamos nuestra dedicación, hay otros factores que van a intervenir. Entonces, si podemos solucionar nuestros problemas, perfecto, pero si esos problemas la solución no está en nuestras manos, no tenemos por qué cargarnos con esa necesidad de querer resolver algo que no podemos resolver nosotros mismos. ¿Cuáles son algunas de las señales más visibles o síntomas de que nosotros podemos identificar de que ya el estrés nos está cobrando factura? Fíjate, Fiorella, que hay muchas cosas que van a ir presentándose poco a poco y no necesariamente quiere decir que todas las personas van a responder igual. Hay algunas personas que van a empezar con dolores de cabeza, van a empezar con molestias para dormir o dificultad para dormir, dificultad para poder conciliar el sueño. Hay muchas personas que de repente el estrés lo manifiestan con cambios en su humor, o pasan muy tristes, o pasan muy enojados, o incluso pueden pasar con mucho cansancio. También sumado con lo que mencionábamos, con la dificultad para dormir. Hay algunas otras personas que ya van a presentar alguna sintomatología ya física orgánica, como mencionábamos. Hay algunas personas que de la noche a la mañana se acuestan y se levantan con una área del pelo que lo han perdido, se les cayó durante dormían, eso se le llama alopecia areata, sin ninguna otra causa más que se acostaron a dormir, y incluso no necesariamente puede ser por estrés, tiene otras causas también, pero una causa frecuente es a consecuencia del estrés. Recordemos que también ya las complicaciones más severas del estrés pueden ir asociadas con problemas cardiovasculares, infartos o enfermedades que de repente las personas poco a poco no le van dando importancia y eventualmente se dan cuenta que son hipertensos o en el peor de los casos de repente sufren un infarto sin ninguna otra comorbilidad. ¿Cuál es la mejor manera, doctor, de llevar o de poder tratar esas cosas que a nosotros nos cargan y el estrés, si bien es cierto, de una manera saludable y sin que nos afecte? Hay muchos factores, Fiorella, y de hecho hay muchas técnicas y múltiple tratamiento. O sea, no es como decir un solo medicamento o una sola cosa nos va a ayudar. Hay que evaluar cada caso va a ser diferente. Como mencionábamos, la intensidad va a ser variable. Hay pacientes a los que la intensidad del estrés va a ser mínimo y hay otros que van a vivir a niveles de estrés muy elevados. De repente hay múltiples factores, como decíamos, el estrés laboral. Por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen que estar corriendo contra el tiempo porque viene el corte de publicidad y todo eso, entonces eso puede llegar a generar un estrés. Las personas que tienen trabajos como ser oficinistas o que están a cargo de mucho personal, tienden a hacer trabajos donde hay mucho estrés, pero incluso hay trabajos que son más manuales que también pueden llegar a generar un estrés. Por ejemplo, si alguien tiene que entregar un producto X en determinada fecha y no lo tiene listo, eso pues obviamente va a generar una carga de estrés. Entonces, de repente dentro de las técnicas, aprender a identificar qué cosas podemos cambiar y qué cosas no podemos cambiar. Y dentro de esas técnicas que podemos utilizar para mejorar el estrés, hay múltiples técnicas, por ejemplo, técnicas de respiración, hay técnicas de relajación, hay técnicas que combinan el uso de yoga, hay técnicas, por ejemplo, donde se menciona el abundante
consumo de agua, mantenerse bien hidratado. Muchas veces incluso la misma deshidratación nos puede llegar a generar molestias y nos puede llegar a generar estrés. Ahora, también hay algunas otras cosas que deberíamos evitar, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, el consumo de sustancias. Eso también puede aumentar los niveles de estrés en alguna persona. ¿El estrés puede generar otro tipo de emociones o, si bien es cierto, desarrollar una enfermedad o alguna condición en las personas? Como decíamos, en realidad el estrés puede llegar a generar tristeza, miedo, ansiedad, depresión, ira. Hay gente que responde muy enojada como una respuesta a ese estrés. Entonces sí, son cosas que pueden llegar a pasar. Incluso podemos llegar a tener casos de depresión que pueden ser de leves a muy severos y que en esos casos obviamente van a requerir el manejo de un especialista, ya sea un médico general, un psiquiatra, un psicólogo. Por último, doctor, ¿qué recomendación le daría a todas las personas que nos están viendo para que ellos puedan aprender a manejar el estrés y llevarlo saludablemente sin que les afecte? Bueno, en realidad dicen que de esta vida nadie va a salir vivo. Entonces, bajarle un poco a esa ansiedad, a ese estrés, eso de pensar que siempre tengo que hacer todo en nítido, en la mejor. De repente, obviamente que tenemos que esforzarnos y darnos de todo de nuestra parte para que sea entregar nuestro mejor producto, entregar nuestra mejor versión. Pero eventualmente eso no se va a poder. Incluso lo vemos en deportistas de alto rendimiento que no siempre pueden mantenerse en el top. Siempre va a haber alguien que les está compitiendo. Entonces, tenemos que recordar que no porque sintamos la necesidad o la presión misma de nosotros de ser perfectos, de entregar siempre la perfección como tal no siempre se alcanza. Y si no la llegamos a alcanzar, no tenemos que sentirnos frustrados o tristes. Si damos nuestro mejor esfuerzo, pues poco a poco vamos a ir viendo resultados en base a esto. Y pues considerar que de repente lo que hoy no salió bien, pues mañana posiblemente sí va a salir bien. Entonces no se estresen. Doctor, ¿cómo lo pueden encontrar en sus redes sociales? Doctor Johan Sánchez, y estamos en Clínicas y Laboratorios Master Lab. Muchísimas gracias, doctor. Con esta excelente información sobre cómo nosotros podemos manejar el estrés y también las causas, cómo tratarlas, nosotros continuamos con más. Este segmento fue presentado gracias a Principal Forte, el protector de tu hígado. Encuéntralo en tu farmacia favorita.